Buenas, nosotras somos el grupo número 4, compuesto por Seudimar, Laura y quien les habla Alexa, y hoy les estaremos hablando acerca del cambio climático, donde tocaremos los siguientes contenidos: las causas del cambio climático, incluyendo qué es este fenómeno, la diferencia que hay entre cambio climático y calentamiento global, las causas naturales y humanas, como así también las principales fuentes de gases de efecto invernadero. También abordaremos las consecuencias de este fenómeno, el impacto ambiental, el impacto social y económico que pueda tener, ejemplos reales y casos de estudio, como así también proyecciones futuras. En última instancia, abordaremos las soluciones ante este fenómeno, englobando soluciones globales, soluciones locales y personales, como así también innovaciones tecnológicas y la economía circular. Y en primer lugar, debemos de saber qué es el cambio climático. Y, según las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a las alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos globales, incluyendo la bajada y la subida de temperaturas, las precipitaciones o lluvias, como así también los fenómenos meteorológicos extremos. Y es que, aunque estos cambios hayan ocurrido naturalmente a lo largo de la historia de la Tierra, en las últimas décadas las actividades humanas han acelerado significativamente estos procesos. Actividades como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y ciertas prácticas agrícolas como la agricultura intensiva ha incrementado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, intensificando así el efecto invernadero natural y provocando un calentamiento global sin precedentes. Y para definir un poco y entrar en contexto, el efecto invernadero no es más que la forma en la que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra, gracias a la acción de los gases de efecto invernadero, o GEI por sus siglas. Y se puede pensar en estos gases que atrapan el calor como una manta que envuelve a la Tierra y mantiene al planeta más cálido de lo que sería sin ella. Los gases de efecto invernadero incluyen el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y el vapor de agua. Actualmente existe ligera confusión entre lo que es el calentamiento global y el cambio climático, y es que aunque a menudo se utilicen indistintamente, o sea, no se sepa qué es qué, estos términos presentan diferencias clave que hay que destacar. Lo primero es que el calentamiento global se refiere específicamente al aumento sostenido de la temperatura promedio global de la Tierra, principalmente debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Mientras que el cambio climático es un término mucho más amplio que engloba muchísimas más cosas. El cambio climático engloba no solo el calentamiento global, sino también a otros cambios que se pueden presentar en el clima, como son las alteraciones en los patrones de precipitación o de lluvias, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos como son las tormentas y los huracanes, cambios en las corrientes oceánicas como así también en el nivel del mar y cambios en los patrones del viento. Seguidamente tenemos las causas del cambio climático, las cuales pueden ser naturales o humanas. En las causas naturales hay que saber que históricamente el clima de la Tierra ha variado debido a factores naturales como son las variaciones en la actividad solar. Y es que han existido y han ocurrido cambios en la cantidad de energía solar que el Sol emite, valga la redundancia, que puede influir en el clima terrestre. Además, las erupciones volcánicas, ya que grandes erupciones pueden lanzar partículas a la atmósfera que reflejan la luz solar, enfriando temporalmente el planeta. Además, han existido cambios en la órbita terrestre, ya que variaciones en la órbita y en la inclinación de la Tierra han afectado la distribución de la energía solar recibida por parte del planeta. Luego tenemos las causas humanas, también denominadas antrópicas, y es que desde la revolución industrial las actividades humanas han acelerado el cambio climático, principalmente por la quema de combustibles fósiles, que son utilizados en transporte, para generar electricidad y calor, utilizados en la industria, y liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. En segundo lugar, tenemos la deforestación,
donde la tala de bosques reduce la capacidad de absorción del dióxido de carbono de la atmósfera por parte de las plantas y los árboles. Luego tenemos la agricultura intensiva y la ganadería. Estas actividades emiten metano y óxido nitroso, gases de efecto invernadero potentes. Y por último, el uso de fertilizantes nitrogenados contribuyen a las emisiones de óxidos nitrosos, también gases de efecto invernadero potentes y que pueden ser nocivos para la salud. Luego tenemos las principales fuentes de gases de efecto invernadero, que sabemos que estos son gases o son moléculas que atrapan el calor en la atmósfera, contribuyendo enormemente al calentamiento global y, por ende, al cambio climático. Los principales gases de efecto invernadero, junto a sus fuentes, son, en primer lugar, el dióxido de carbono, que representa aproximadamente el 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, donde las principales fuentes son la quema de carbón, petróleo y gas natural. Luego tenemos el metano, que tiene un potencial de calentamiento global hasta 80 veces mayor que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años, y se emite principalmente por la ganadería, la gestión de residuos y la extracción de combustibles fósiles. En tercer lugar, tenemos el óxido nitroso, que proviene principalmente del uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura y tiene un potencial de calentamiento global de casi 300 veces mayor que el dióxido de carbono. Y en cuarto lugar están los gases industriales, como los hidrofluorocarbonos o HFC, utilizados en refrigeración y aire acondicionado. Y es que, aunque están en muchas menores cantidades trazas, tienen un alto potencial de calentamiento. Ya por último de mi parte, tenemos que mencionar qué ha provocado a grandes cifras el cambio climático. Y en primer lugar, ha provocado un aumento de la temperatura global, donde la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1,1 grados Celsius desde el siglo XIX. Este incremento ha estado provocando cambios significativos en los patrones climáticos y se espera que continúen si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero según las Naciones Unidas. Y más adelante con mis compañeras verán las consecuencias devastadoras que ha tenido el cambio climático últimamente. Como así también este fenómeno ha provocado una subida del nivel del mar, donde el nivel medio global del mar aumentó alrededor de 0,76 centímetros entre el 2022 y 2023, casi 4 veces más que entre 2021 y 2022. Este aumento se atribuye al fenómeno del Niño y al calentamiento global, que también tiene efectos negativos sobre la flora y la fauna marina que habitan allí. Los cambios climáticos afectan directamente la salud pública, la sociedad, la economía y bueno, los ecosistemas. Estos agravan la pobreza, la desigualdad e incluso pueden llegar a afectar lo que es la salud pública. También perjudican sectores claves como lo son la agricultura y el turismo. Existen diversos casos reales como el retroceso de los glaciares y la intensificación de desastres naturales como lo son las inundaciones y los huracanes que demuestran la gravedad de la situación. También proyecciones a futuras advierten que si no ocurren acciones urgentes, los efectos van a ser cada vez más severos, con mayores riesgos para el bienestar humano e incluso para el equilibrio de los ecosistemas. Ok, tenemos algunos cuantos puntos respecto al impacto ambiental específicamente. En primer lugar, tenemos que el cambio climático va a provocar un aumento de la temperatura máxima global, bueno, la temperatura media global, mejor dicho. Esto va a intensificar distintos efectos meteorológicos como lo son las olas de calor, las sequías, las inundaciones e incluso los huracanes. En otro lugar, tenemos una reducción en la disponibilidad del agua y también en el rendimiento de los cultivos. Este último vendría siendo debido a las altas isolaciones, a los altos niveles de luz ultravioleta, de radiación, gracias al sol que presentan las plantas. Esto también va a dar a un aumento de desertificación y de degradaciones del suelo.
Tenemos también el derretimiento acelerado de casquetes polares y glaciares que contribuyen, que no son solamente dañinos debido al efecto directo que tienen la fauna que vive en estos ecosistemas, sino que también el derretimiento de estos hielares contribuyen al aumento del nivel del mar. Esto hace que amenacen a regiones costeras y también provocan la pérdida de hábitat y biodiversidad, específicamente de fauna y flora. Tenemos también la acidificación de los océanos y el cambio en las corrientes marinas que, en consecuencia, van a afectar la distribución de especies marinas y la salud de los ecosistemas costeros y oceánicos en general. Tenemos también la fragmentación y pérdida de hábitat que tienen como consecuencia la contaminación y la propagación de especies invasoras que van a agravar a su vez la presión sobre los ecosistemas, limitando su capacidad de adaptación y la provisión de servicios esenciales como la regulación del clima y el suministro de agua limpia. A diferencia de lo que la mayoría de personas creen, los cambios ambientales no solamente afectan a lo que vendría siendo la biodiversidad a un nivel animal o vegetal, sino que también tiene distintos impactos sociales. Entre estos impactos sociales tenemos que el cambio climático agrava la pobreza y la desigualdad, debido a que afecta principalmente a personas de bajos recursos, es decir, a una población más vulnerable, es decir, personas de bajos recursos, comunidades rurales, mujeres, ancianos y marginados sociales en general. También las olas de calor y fenómenos extremos pueden llegar a reducir la productividad laboral. Y no solamente eso, sino que pueden causar distintos daños a las infraestructuras y aumentan la mortalidad y los problemas de salud pública en general, no solamente en un ambiente laboral. Sectores económicos, volviendo a lo laboral, por así decirlo, como la agricultura y el turismo, que son altamente dependientes del clima, van a sufrir pérdidas debido a la irregularidad de condiciones climáticas y la reducción de la productividad. Aquí entra también lo que mencioné anteriormente, ya que aquellas sociedades, aquellas civilizaciones que se encuentran principalmente en regiones costeras van a verse altamente afectadas por el aumento de los niveles del mar. Tenemos también que el Banco Mundial advierte que, sin medidas urgentes, el cambio climático podría empujar hasta a 100 millones de personas adicionales a la pobreza para finales de 2030, para las fechas de 2030. También se incrementan los desplazamientos migratorios, es decir, los desplazamientos y las migraciones por motivos climáticos, afectando especialmente en regiones donde la población depende altamente del entorno natural y en general carece de recursos para adaptarse. Ejemplos específicos que mencioné anteriormente, pero podemos recalcarlos un poco más. Tenemos el derretimiento de los glaciares y los casquetes polares, específicamente en Groenlandia y en la Antártica. Están documentados como uno de los impactos más visibles y graves del cambio climático, con consecuencias directas, como mencioné anteriormente, como el aumento del nivel del mar y la alteración de ecosistemas, específicamente los osos polares, ya que tienden a vivir en glaciares, o por lo menos tienden a ser detenidas o tienden a detenerse en glaciares a descansar cuando tienen que nadar por largos trayectos. También, como mencioné anteriormente, la intensificación de huracanes, sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo, es decir, esto no es específico de una región. Esto provoca daños en infraestructuras, pérdidas agrícolas y desplazamientos masivos, migraciones masivas de población, no solamente animales, pero de humanos también. Existen distintos proyectos e iniciativas en diversas partes del mundo que buscan traer conciencia sobre los cambios climáticos, no solamente eso, sino minimizar el impacto que pueden tener en la población. En España, como mi primer ejemplo, tenemos proyectos como Life My Building is Green, que han implementado soluciones basadas en la naturaleza para adaptar edificios, principalmente escolares, pero no únicamente escolares, al cambio climático. Tal como lo dice en su página web, Life My Building is Green pretende aumentar la resiliencia climática de los edificios de educación y servicios de atención social mediante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, como prototipos de adaptación climática y mejora del well-being de los inmuebles. De manera similar, tenemos también la iniciativa Adaptares, que en la Macaronesia buscan adaptar el uso del agua y su reutilización ante la escasez creciente. Una vez más, tal y como dice en su página web,
tenemos el proyecto Adaptares, incluye toda una serie de actuaciones encaminadas a demostrar la capacidad de adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través de la reutilización de aguas residuales depuradas, el riego eficiente y la prevención y reducción de la contaminación. Respecto a las proyecciones futuras, tenemos distintos puntos. En primer lugar, tenemos que existen diversos modelos climáticos que prevén un aumento significativo de las temperaturas máximas y mínimas diarias durante el siglo XXI. Estas se ven reflejadas específicamente mediante gráficas, mediante estudios, como lo es el RCP 8.5 específicamente. En regiones como los Pirineos se espera que el espesor medio de la nieve disminuya significativamente a la mitad de 2050, que es bastante cerca, y que el periodo de permanencia de la nieve en el suelo se reduzca en más de un mes. Entonces tenemos que también que las proyecciones de precipitaciones de lluvia son inciertas, se anticipa una mayor variabilidad climática y una intensificación de las tendencias actuales, lo que podría afectar gravemente a los sistemas hidrológicos y paisajísticos. Si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que mi compañera mencionó anteriormente, el mundo se encamina hacia un calentamiento global que podría provocar millones de muertes adicionales para 2050 también y una mayor frecuencia de catástrofes naturales. Bueno, ahora yo para continuar voy a estar hablando acerca de las soluciones, específicamente de las soluciones globales. Bueno, las soluciones globales al cambio climático básicamente estas se centran en acuerdos internacionales y políticas públicas que promueven la reducción de las emisiones y la adaptación a los efectos del calentamiento global. Como primera solución está el Acuerdo de París de 2015. Este básicamente busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius, preferiblemente a 1.5 respecto a niveles preindustriales. Y básicamente en este los países firmantes deben presentar y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, donde básicamente estos son compromisos voluntarios de donde cada país define cómo y cuánto va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y básicamente qué acciones realizará para adaptarse al cambio climático en función de obviamente sus capacidades y sus circunstancias nacionales. Otra solución es el Pacto Climático de Glasgow. Este básicamente es el primero en mencionar la necesidad de la reducción del uso de carbón y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Además de que con este se acordó revisar los planes de reducción de emisiones en el año 2022 para mantener ese objetivo de la temperatura a 1.5 grados Celsius. Por último está la 29ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Clima, donde básicamente los países desarrollados acordaron proporcionar 290 millones de euros anuales en financiación climática básicamente hasta el año 2035 para ayudar a esos países que están en desarrollo a adaptarse y a mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, en cuanto a las soluciones locales y personales, pues básicamente en la República Dominicana las soluciones frente al cambio climático no solo requieren de la participación del gobierno, sino también de la ciudadanía. Aunque el país contribuye con una fracción a las emisiones de gases de efecto invernadero, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como lo son los huracanes más intensos, las sequías prolongadas, entre otras. Ahora, en cuanto a las soluciones en sí, en primer lugar están los hábitos sostenibles. Aquí la población dominicana pues, puede contribuir con pequeñas acciones diarias, como lo son el reducir el uso del plástico de un solo uso, optimizar el consumo energético en el hogar, preferir medios de transporte no motorizados, puede ser como bicicletas, o practicar la separación de los residuos. Aquí, iniciativas como RD Recicla pues fomentan la educación ambiental y el reciclaje a nivel comunitario. Ahora, otro tipo de solución es el uso de energías limpias, donde básicamente la expansión de paneles solares ha sido una respuesta efectiva en muchas comunidades rurales e incluso urbanas del país. Empresas y hogares ya han comenzado a adoptar este tipo de energía solar, que son impulsados por incentivos fiscales de la ley 57-07 sobre energías renovables, ¿no? También otra solución es obviamente la educación y la concienciación climática, donde básicamente organizaciones locales como el mismo INTEC y Fundemar pues realizan campañas sobre
concienciación sobre sostenibilidad, la protección de los arrecifes, la reforestación y prácticas agrícolas sostenibles, que esto básicamente, estas acciones fortalecen la resiliencia de comunidades costeras y rurales. Y por último está la participación en proyectos comunitarios, donde ya muchas comunidades del país pues se han sumado a proyectos de adaptación basada en ecosistemas, como la restauración de manglares en Samaná y Montecristi, que ayudan a reducir el impacto de tormentas y a proteger obviamente la biodiversidad local. Ahora, en cuanto a las innovaciones tecnológicas y la economía circular, bueno, estas ofrecen soluciones sostenibles para reducir las emisiones y para conservar los recursos naturales. En primer lugar está el hidrógeno sólido o Atom H2, que fue desarrollado en Barcelona, y básicamente permite almacenar excedentes de energía renovable en forma de hidrógeno sólido, el cual luego se convierte en electricidad, reduciendo así la dependencia de generadores diésel. También está el biocombustible a partir de residuos, en donde investigadores en Sevilla pues, han desarrollado un proceso para convertir la basura en biocombustible para aviones, camiones y barcos, utilizando residuos urbanos y biomasa. Y por último está la economía circular, que este modelo pues, promueve la reutilización y el reciclaje, reduciendo la necesidad de nuevos materiales y disminuyendo las emisiones asociadas a la producción de los mismos. Ya para finalizar, a modo de conclusión, el cambio climático es un desafío global que requiere acciones coordinadas a nivel internacional, nacional, local e incluso individual. Y pues los acuerdos internacionales establecen metas y compromisos, pero su éxito depende de la implementación efectiva a través de políticas públicas y la participación activa de la sociedad. Soluciones locales y personales, junto con las innovaciones tecnológicas y la economía circular, son esenciales para reducir las emisiones y construir un futuro sostenible. Ya la colaboración entre gobiernos, ciudades, comunidades e individuos es crucial para enfrentar esta crisis y obviamente proteger nuestro planeta para las generaciones futuras.